Vamos a ir a Hechos 6:3. Dice la palabra del Señor, cuando lo tengan digan amén, hermanos. Amén. Hechos 6:3, dice el Señor, dice la palabra de Dios: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones del buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Amén. Amén. Bendito seas, mi Señor, esta noche te damos la honra y la gloria, Señor, en todo momento, Señor. Todo esto que hacemos es para ti y por ti, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, a llevar esta palabra, Señor. Estamos agradecidos y sabemos que es un privilegio, Señor, el que nos hayas llamado a esto, Señor. Yo te pido que seas tú, Señor, en esta noche hablándonos, Señor. Que sea tu poderoso Espíritu derramándose en cada uno de nosotros, Padre. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro corazón, Padre bendito, para que esta semilla sea, Señor, plantada, Señor, y que el día de mañana dé fruto, Padre bendito. Gracias te doy, Señor. Que seas tú hablándonos a través de estos labios, Señor. Que no sean mis ideas ni mis pensamientos, sino que seas tú, Señor, en esta noche con nosotros. Bendito sea tu nombre, bendito seas por siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar sus asientos. Sabemos que estamos gozosos por el hermano, ¿verdad? Esto no crea que lo escribí por usted, hermanos. Esto ya estaba escrito, era lo que iba a predicar la semana pasada. Nomás que como fuimos para allá. Cuando estamos hablando aquí en Hechos 6:3, ustedes recuerdan, yo creo, lo que pasó, lo que sucedió en ese tiempo, cuando la iglesia estaba creciendo. Entonces las personas empezaron a quejar. ¿Por qué? Porque estaban repartiendo mal, estaban sirviendo las mesas mal, estaban haciendo Ustedes recuerdan que en la iglesia primitiva todo se compartía, vendían sus propiedades, todos pero estaban haciendo algo mal. Las personas encargadas estaban ¿qué? ¿Qué estaban haciendo? ¿Recuerdan ustedes qué estaban haciendo las personas? Estaban haciendo el reparto mal. Entonces vinieron algunos y se quejaron, ¿ok? Se quejaron con los apóstoles. Los apóstoles dijeron: nosotros no es justo que nosotros nos dediquemos a hacer este trabajo de repartir, o sea, con justicia, hacerlo justamente. Entonces ellos dijeron que vamos a ¿qué? A buscar pues 7 hermanos entre vosotros de buen testimonio, pero pongan atención, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargamos de este trabajo. Usted dirá: ¿por qué para servir las mesas? ¿Por qué para esto se necesita tener el Espíritu Santo? Para barrer la iglesia se necesita el Espíritu Santo. No podemos poner a cualquier persona, nomás porque es nuevo o para que se vaya enseñando. Tenemos un error. A veces muchos pastores y muchos ministros, y al que va llegando lo van poniendo, ¿qué? Le van poniendo trabajos en la iglesia, lo van poniendo en situaciones donde el nuevo converto, el que viene a buscar de Dios, lo empiezan a poner a hacer cosas que yo, en mi pensamiento personal, deben de hacerlo las personas que están llenas del Espíritu Santo. El templo es santo, hermanos. El templo es santo. No solamente el santuario. Muchos dicen que el santuario. El templo es santo. Recuerden cuando Jesús lo limpió, que tuvo celo. Entonces nosotros no podemos poner a cualquier persona a hacer las cosas de la iglesia, nomás por quitarnos nosotros del trabajo. Y no estoy hablando del trabajo de evangelizar, predicar o enseñar, ¿no, mis hermanos? Muchas veces nos hemos equivocado en tomar un nuevo converso y ponerlo a servir en la congregación. Le damos tareas como el de limpiar la iglesia, servir las mesas en los eventos o convivios de la congregación, con el fin de, según nosotros, de que vayan aprendiendo a servir. Pero no reparamos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y no hacemos un alto para preguntarnos si estos hombres y mujeres están o necesitan tener la llenura del Espíritu Santo.
Usted estará pensando quizás, y muchos pensarán, pero ¿qué tiene que ver el que esté lleno, ¿no?, del Espíritu Santo si solo va a servir una mesa? Solamente va a barrer la iglesia. Entonces es cuando debemos de consultar esta guía. Amén. Es cuando nosotros debemos de acercarnos, los pastores, los ministros, a ver esta guía, a ver qué la palabra de Dios nos recomienda, lo cual no nos dejará cometer errores, esta guía. Si nosotros leemos un poco más de estos versículos con el cual empezamos, nos vamos a dar cuenta cuál fue una de sus razones de que los apóstoles decidieron escoger 7 varones del buen testimonio, pero sobre todo que estuvieran llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Veamos qué estaba sucediendo en la iglesia primitiva, en Hechos 6:1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces ya había un problema. ¿Por qué? Porque los que estaban repartiendo, ¿qué estaba sucediendo? No estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces no estaban siendo, ¿qué? Justos. No tenían la justicia. No estaban siendo justos. Lo mismo sucederá, mis hermanos, si ponemos a alguien a servir en un convivio que no está lleno del Espíritu Santo. Quizá esta persona tenga hermanos preferidos o hermanas preferidas. ¿Qué va a suceder? Los va a atender primero, les va a servir lo mejor, no se va a ver bien, Entonces por eso tenemos que, hasta el que sirve un plato tiene que estar lleno del Espíritu Santo. No podemos dejar a cualquiera que haga este tipo de trabajos en el templo de Dios. Amén. Amén, aleluya. Entonces, como les digo, vamos a estar, ¿qué? Cometiendo errores. Si nosotros tenemos ese pensamiento de que lo voy a poner a servir para que vaya aprendiendo a ser siervo, pero no me pongo a pensar que esta persona necesita estar llena del Espíritu Santo para que haga las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, no de la mía. Amén. Amén. No la mía como pastor el líder que esté dirigiendo la limpieza, o el líder que esté dirigiendo la alabanza, o el líder que esté dirigiendo el convivio. No, tiene que ser, este hombre tiene que ser, o mujer tiene que estar llena del Espíritu Santo para que haga las cosas de acuerdo y conforme a las cosas de Dios. Amén. Entonces por eso es importante, les digo, nosotros cometemos esos errores. Así es, mis hermanos. En este tiempo yo me imagino que varones que no estaban llenos del Espíritu Santo atendían las necesidades de la creciente iglesia primitiva. Personas estaban llegando y creyendo en ese tiempo con un hambre de ser discipulados en las profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Pero ¿qué estaba sucediendo? Estaba poniendo a cualquiera que llegase a servir. ¿Por qué? Por la necesidad. A veces uno lo hace por la necesidad, porque la iglesia está creciendo, porque la iglesia está llegando muchas personas con necesidades. Entonces nosotros, como personas que estamos, y a lo mejor estamos solos en ese momento, no tenemos ministros, ponemos a cualquiera a que nos ayude, sin escatimar de que esa persona no está llena del Espíritu Santo y que quizás va a hacer cosas que no debe de hacer. ¿Por qué? Porque no está guiada por el Espíritu de Dios, no está movida por el Espíritu de Dios. Entonces tenemos que ser cuidadosos en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque se empiezan a crear problemas. Ahí empezaron los problemas. ¿Y por qué cree usted que sucede esto? Porque una persona que no está llena del Espíritu Santo se deja guiar. ¿Por qué? Es movida, ¿por qué? Por sus sentimientos, por sus emociones. Eso lo podemos ver en cualquier convivio. Usted va a ver a muchas personas movidas no por el Espíritu Santo, sino por sus emociones. Quieren quedar bien con aquel, quieren quedar bien con el pastor. Usted va a ver que llegan dos, un plato por acá y un plato por acá para el pastor. Cosa que no debería de ser. Todos somos iguales, todos somos siervos. Entonces, ¿por qué lo hacen estas personas? Porque no están llenas del Espíritu Santo.
Entonces lo hacen con la emoción, con el sentimiento, pero no lo hacen porque son movidos por el Espíritu Santo. Por eso es importante el que seamos llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios nos mueva, que seamos movidos por el Espíritu de Dios, que no seamos movidos por nuestros sentimientos, que no seamos movidos por nuestras emociones, sino que seamos movidos por el Espíritu de Dios de acuerdo a su voluntad. Amén. Amén. Aleluya. Así es que usted va a ver todas estas cosas en muchas congregaciones. ¿Y qué empieza a suceder? Empieza a haber problemas, empieza a haber celos. ¿Por qué aquel le da más a aquel? ¿Por qué esta le sirve tanto al hermano? ¿Por qué esta hermana hace esto? Entonces empieza a haber problemas, igual como empezó en la iglesia primitiva. Lo mismo sucederá hoy, si nosotros ponemos a cualquier persona a servir. Y va a haber ¿qué? Va a empezar a haber distanciamiento, alejamiento de un hermano con otro en las congregaciones. Ese solamente es un ejemplo de cómo empiezan los problemas. Podemos encontrar muchos más. Vamos a encontrar muchos más. Si nosotros proseguimos y seguimos haciendo el mismo error diciendo de que lo voy a poner a que sirva porque necesita enseñarse a servir. No, nosotros no necesitamos enseñarlos. El Señor los va a enseñar a servir. A mí nadie me enseñó a servir. Cuando me llamó el Señor tuve que servir. ¿Por qué? Porque Él me mandó. Amén. A mí no me dijeron tienes que ir a predicar, tienes que ir a hacer esto. No, el Señor me mandó. Así igualmente esa persona, a esa persona, nosotros no tenemos que enseñarle a servir. El Señor le va a enseñar a servir. Cuando sea llena del Espíritu Santo, Él va a tener el deseo ardiente de servir. Va a buscar una manera de servir, pero va a servir diferente. Va a servir ¿cómo? Con justicia, con amor. Amén. Amén. Con amor. No va a servir por las emociones. No se va a dejar llevar porque este hermano me cae bien o aquella hermana me cae bien. Esta me da regalitos, le llevo el plato más llenito. No va a pasar eso. Porque vamos a estar siendo movidos por el Espíritu de Dios. Amén. Y el Señor no hace ¿qué? Acepción de persona. Entonces tú no lo vas a hacer tampoco. Amén. Porque tú eres ¿qué? Un imitador de Cristo. Cuando tú tienes el Espíritu, estás lleno del Espíritu Santo, estás movido por el Espíritu de Dios, vas a ser de acuerdo a la voluntad de Dios, a como tú te enseñaste en esta palabra. Amén. Pero vayamos al tema principal. Los hombres y mujeres creyentes deben de estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Para que todo lo que hagan sea como dice la palabra de Dios. Amén. En Colosenses 3:23. Si no está lleno del Espíritu Santo, no lo va a hacer así. Nunca lo va a lograr. Siempre va a estar pensando en las personas. No va a pensar que lo está haciendo para Dios. Colosenses 3:23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como ¿para quién? ¿Para mi hermano? ¿Para el hermano que me dio un regalo la semana pasada? No, para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Amén. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, te recuerdas de esta palabra. Si me mandan a barrer el templo, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para Cristo, no para que las personas... ¿Pero qué hacen muchas personas? ¿Por qué yo? ¿Qué quiere decir eso? Que no están llenos del Espíritu Santo. No están llenos del Espíritu Santo. Y si lo hacen, lo van a hacer, ¿qué? Medios enojados. Van a golpearme de una silla. Van a estar pensando, los otros están allá en el comedor y yo estoy aquí limpiando. Entonces eso sucede cuando no estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén, aleluya. Y si servimos a Cristo, vamos a servir como Él nos enseñó, porque imitadores de Cristo somos. Amén.
nos enseñó que no debemos hacer acepción de persona, no importa el cargo, el título, el estatus social. Cuando servimos llenos del Espíritu Santo, vamos a servir a todos igual, porque estamos sirviendo ¿qué? A Cristo. A Cristo, Amén. aleluya. Muchas veces nos equivocamos pensando que una persona llena del Espíritu Santo y movida por el Espíritu Santo debe de dar grandes manifestaciones. Es otro error que tenemos en nuestra mente. Pensamos que porque la persona esta, el hermano tal, está lleno del Espíritu Santo, debe de hacer grandes manifestaciones, debe de hacer sanidades y toca al enfermo, debe de hacer cosas sobrenaturales. Otro mal pensamiento que tenemos. Es otra de las causas que tenemos. Pensamos que si este hermano me toca, voy a sanar. No es el hermano, recuerden que es Cristo. Es Aleluya. Cristo, que Cristo está usando al hermano. Cristo vive. Usted quiere ver grandes manifestaciones porque el hermano está lleno del Espíritu Santo, porque habla en lenguas, lo quiere ver todo el tiempo hablando en lenguas, lo quiere verlo expulsando demonios, lo quiere ver sanando enfermos, lo quiere ver hasta pronosticando el tiempo, que si va a ser frío el miércoles, lo quiere ver como un profeta, quiere que le pronostique los tiempos futuros y muchas cosas más sobrenaturales. Oh, gran equivocación que tenemos, gran equivocación que cometemos, porque eso no es el fruto del Espíritu Santo. Esos son dones, amén. Esos son dones dados por el Espíritu Santo, que no a todos repartirá, pero en cambio una persona llena y movida por el Espíritu Santo, que tenga el fruto del Espíritu Santo, cosas que no vemos, porque queremos ver esas grandes manifestaciones. No vemos cuando la hermana tiene amor, porque queremos ver que la hermana haga un milagro. No vemos lo esencial, lo más grande que el Espíritu de Dios pone en nosotros, el fruto. Amén. Queremos ver milagros, pero no vemos el amor, no vemos la misericordia del hermano o la hermana, no vemos la benevolencia del hermano, no vemos ¿qué? Porque queremos verla echando demonios fuera. Pero todo empieza con el fruto del Espíritu Santo. Si usted no tiene el fruto del Espíritu Santo, usted no va a poder hacer ninguno de esas manifestaciones sobrenaturales. Y por estar esperando que esa persona haga esas grandes manifestaciones sobrenaturales, no vemos que la persona está llena del Espíritu Santo y que tiene el fruto. Amén. Porque el estar llenos y ser movidos por el Espíritu Santo no es solo milagros, no es solamente milagros y grandes acontecimientos sobrenaturales. No, mis hermanos, el hombre lleno del Espíritu Santo lo mueve el fruto del Espíritu. Amén. Se mueve por amor. Veamos a Moisés, voy a poner un ejemplo. Un hombre que Dios llenó del Espíritu Santo y fue movido por el Espíritu para esas grandes hazañas. Todo cristiano conoce a Moisés por su gran liderazgo, por la valentía y arrojo con el cual sacó al pueblo de Israel del cautiverio de Egipto. Y nos enfocamos más en los grandes milagros y hechos sobrenaturales que Moisés logró por medio del Espíritu Santo. Todo eso nos deslumbra. Y todos quisiéramos ser grandes líderes como Moisés. Y muchas quisiéramos ser usados como Moisés por el Espíritu de Dios y lograr sanidades, milagros, lograr grandes cosas sobrenaturales. ¿Quién no quiere esto? Mayoría piensa en esas cosas. Hermanos, no podemos empezar de arriba para abajo, debemos empezar de abajo. Veamos a Moisés, empezó con lo primero, que es el amor. Moisés empezó con el amor. Lo que pasa es que nos deslumbran todas esas cosas que Moisés hizo y no vemos el fruto que tenía. ¿Por qué era movido? Era movido por el fruto del Espíritu. No era movido porque quiero ser famoso, quiero hacer estas grandes cosas. No, era movido por el fruto del Espíritu. Aquí lo vamos a ver. Amén. Amén. Éxodo 3:10. Y solamente les voy
voy a hablar de Moisés esta noche, pero hay muchos hombres que fueron movidos por el Espíritu Santo, pero nosotros vemos sus hechos, sus hazañas, sus batallas, todo lo que ellos ganaron, pero no vemos de dónde venía eso. Venía del Espíritu de Dios, Amén. pero tenían que tener ¿qué? El fruto del Espíritu para poder lograr estas cosas. Amén. Amén. Yo no puedo ser llenado del Espíritu Santo y mañana empezar a hacer milagros, poner mi mano y dar sanidad. No, tengo que después recibir el fruto del Espíritu. Amén. Tengo que tener amor. Sin amor, ¿qué dice la palabra? No somos nada. Entonces tengo que tener amor. Veamos aquí qué dice en Éxodo 3:6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué nos demuestra este versículo? El temor a Dios que Moisés tenía. Y si seguimos leyendo vamos a encontrar cómo Moisés fue movido por el Espíritu Santo, con el cual fue lleno para lograr el propósito de Dios de liberar al pueblo de Israel. Podremos ver que Moisés también cumplía con el gran mandamiento de Dios, amar a Dios con todo el corazón, alma y mente. ¿Por qué sé que cumplía con este mandamiento? Porque aunque Moisés tuvo un poco de argumento con Dios para hacer lo que Dios le estaba pidiendo, al final, por amor a Dios y también por amor a su pueblo, Moisés obedeció y fue a Egipto a cumplir con su llamado por el amor. Amén. Por amor a Dios y por amor a su pueblo. Él sabía lo que su pueblo sufría en esa cautividad. Por eso les digo, ¿qué dice en 1 Juan 5:3? Ahí nos dice bien claramente, pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿qué estaba haciendo Moisés? ¿Por qué sé que Moisés amaba a Dios? Porque estaba obedeciendo lo mandado por Dios. Moisés demostró su amor a Dios y a su Amén. pueblo con sus hechos, cumpliendo lo que Dios le mandó. Y aunque no era fácil el mandamiento de Dios, que Dios le dio, no le fue gravoso, o sea que no se le hizo dificultoso. Aunque sabía que se enfrentaba a un pueblo necio, desobediente, él los conocía, él había compartido con ellos, él había estado en Egipto. Un pueblo necio, desobediente, desorientado. ¿Por qué les digo desorientado? Porque se alejaban de Dios y regresaban. Se recordaba aún él, porque él se recordaba todo esto del pueblo. ¿Por qué? Porque él tuvo que huir de Egipto, recuerden, por sus mismos hermanos. Y por sus mismos hermanos tuvo que huir. No porque lo echaron los egipcios, sino porque sus propios hermanos, cuando tuvo ese conflicto en el cual él asesinó a un egipcio, unos de su pueblo, hebreos, lo vieron y después él quiso, ¿qué? Separar una contienda, entrar como juez. ¿Y qué le dijeron estos hombres en Éxodo 2:3? Él les dijo, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y el otro le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés, dándose cuenta que ya todos sabían esta cosa, se fue, tuvo temor, se fue de ese lugar. Pero aún así, conociéndolos, vino al llamado. Vino a hacer lo que Dios le había encomendado. Ahí es donde yo me doy cuenta que ¿qué tiene Moisés? Amor. ¿Y qué es el amor? Es parte del fruto. Fue en obediencia a Dios a hacer el trabajo encomendado. Otra más, Moisés tuvo mucha paciencia con el pueblo rebelde. ¿Y qué es la paciencia? Es otra parte del fruto. ¿Cuántas veces no le reclamaron que mejor hubieran sido que se quedasen como esclavos en Egipto? ¿Cuántas veces no lo enfrentaron? ¿Y qué tuvo que tener él? ¿Qué? Paciencia. Una más, fue benigno con todo el pueblo y sus propios hermanos de sangre que hablaron contra él. ¿Recuerdan cuando María y Aarón hablaron de él? Él no fue y tuvo venganza en contra de ellos.
Él oró por ellos. Nosotros aquí en las congregaciones, si alguien me hace algo, si alguien habla de mí, quizás, si no estoy lleno del Espíritu Santo, y luego le pasa algo, como aquí le pasó algo a la hermana, le dio lepra. Si un hermano habla mal de mí, o quizás la hermana, o un ejemplo, hablan mal de una hermana o un hermano, y luego le sucede algo a esa persona que habló mal de ti, en lugar de orar por él, ¿qué hacemos? Normalmente, cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, decimos: Dios la reprendió por lo que me hizo. Imagínense que hubiera dicho Moisés a su hermana: Dios te reprendió por lo que hiciste, así quédate. No, no lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía benignidad. Él oró por ella para que sanara. Le pidió a Dios, le rogó. Cosa que le digo, si no estás lleno del Espíritu Santo, no lo vas a hacer. ¿Vas a qué? A decir, vas a malinterpretar las cosas de lo que le pasó al hermano o a la hermana, y vas a decir que Dios tomó justicia por ti. Pero no es así. No es de esa manera como debemos de reaccionar. Si estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos el fruto, vamos a reaccionar como Moisés. Amén. Amén. Y también ahí dice en su palabra, en Números 12, dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. ¿Qué es ser manso? Tener mansedumbre. Y dice aquí, lo afirma ahí, que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Imagínense. En el 12, casi en el principio luego del 12, lo dice ahí en los primeros versículos. No se los estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Era el hombre más manso de la tierra, o sea que tenía mansedumbre. ¿Y qué les puedo decir del gozo de Dios en Moisés? Aleluya. Por lo que yo encuentro aquí, puedo decir que aunque estuvo liderando a este pueblo por 40 años, un pueblo nada fácil, que era de dura cerviz, o sea que era testarudos, necios y obstinados, que le causaron miles y miles de dificultades, aún así él nunca perdió el gozo del Señor. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Amén. Entonces esa fue la fortaleza de Moisés. ¿Dónde me doy cuenta de esto, que nunca perdió el gozo? En Deuteronomio 34:7. Dice ahí en Deuteronomio 34:7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Oigan lo que dice: sus ojos nunca se oscurecieron. ¿Y qué más dice? Ni perdió su vigor. ¿Qué nos está diciendo? De 120 años murió y no se le miraba marchitado, agobiado y mucho menos sin vigor. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor estaba siempre con él. El gozo del Señor él nunca dejó el gozo del Señor, aunque pasó por 20,000 dificultades. Aleluya. Nunca. Entonces por eso no perdió su vigor. Amén. Amén. Cuando uno muere lleno del Espíritu Santo, usted lo va a ver totalmente diferente al que muere sin el Espíritu de Dios. Totalmente diferente. Al que muere con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, lo va a ver con un vigor, con una fuerza todavía, que usted todavía no cree que está muriendo. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, estoy a punto de concluir. ¿Se ha puesto atención a esta predicación, mi hermano? ¿Te habrás dado cuenta que lo que hemos mencionado sobre Moisés, un hombre movido por el Espíritu Santo, un hombre usado grandemente por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud? Si me has seguido, te habrás dado cuenta que lo que hemos mencionado de él no son sus grandes proezas. Hoy no me dediqué a predicar sobre sus grandes proezas sobrenaturales, que son muy conocidas: las 10 plagas, la separación del Mar Rojo, cuando con su vara sacó agua de la roca. No te he mencionado todo esto. Te he mencionado el fruto del Espíritu,
que en Moisés lo vemos claramente. Vemos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, porque él sabía que se iba a cumplir lo que Dios le había mandado, la mansedumbre, ahí lo acabamos de leer, que era el hombre más manso de la tierra en ese tiempo, y la templanza que tuvo para soportar todos estos 40 años en el desierto. Amén. La fuerza, esa templanza, eso no se doblegó, aunque tuvo 20,000 dificultades, no se doblegó. Entonces, ¿qué estaba? Estaba lleno del Espíritu Santo, pero tenía el fruto del Espíritu Santo. Para que nosotros hagamos grandes proezas, para que nosotros seamos usados por Dios, tenemos que tener el Espíritu Santo, pero también tenemos que tener el fruto del Espíritu. Amén. Amén. Así es que tenemos que, como les dije, empezar de abajo. Queremos empezar de arriba. Queremos llegar a la iglesia y ya cuando conozco un poco de Cristo y sé que el Señor es poderoso y que me llena de su Espíritu y que el Espíritu de Dios me da poder, queremos ya poner la mano y que sane. Y todavía no conocemos, ¿qué? El fruto. Todavía no conocemos el fruto y ya queremos hacer sanidades, queremos que Dios nos use para hacer sanidades. No, no funciona de esa manera. Aquí lo estamos viendo con Moisés, un gran hombre que hizo grandes hazañas, grandes proezas, grandes cosas sobrenaturales. Pero ¿por qué lo hizo? Porque estaba lleno del fruto del Espíritu. Amén. No solamente estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno del fruto del Espíritu. Aleluya. Pero no nos percatamos, ¿por qué? Cuando leemos la Biblia no nos percatamos de que Moisés estaba lleno del fruto. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en las grandes cosas que hizo. Y nos predican mucho de las grandes cosas que hizo, pero no nos predican por qué las logró. Las logró porque estaba lleno del Espíritu Santo y porque tenía el fruto del Espíritu Santo. Sin amor no hubiera ido. Si no tuviera amor, dice, ¿yo por qué voy a ir a sacar a estos que son medios pesaditos? Si ya me acuerdo lo que me hicieron, me querían poner el dedo. Entonces, sin amor no hubiera ido. Sin paciencia no hubiera aguantado los 40 años. Sin el gozo no hubiera muerto con ese vigor. Así es que ahí podemos ver todas las cosas. Pero nosotros, en cambio, ¿qué? Hacemos todo lo contrario a veces en la congregación. Con un pequeño pueblo ya queremos, ¿qué? Queremos correr. Cuando se ponen medio rebeldes las ovejas acá, cuando hay unas 40, 50, el pastor renuncia mejor. Y más si pertenece a una organización grande, le dice al obispo, ¿me puedes cambiar para otra? Es que ya me quiero mover con mi familia. Pero no le dice que quiere huir porque el pueblo se ha puesto, ¿qué? Obstinado. Se ha puesto ¿cómo? Y no fue una vez con Moisés que se puso así el pueblo, fueron muchas. Y hay pastores que corren de la iglesia, mejor quieren dejar. ¿Por qué? Porque hay muchas dificultades y siempre va a haber. Pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y tener el fruto para poder tener esa templanza, para poder tener esa benignidad, para tener esa bondad, para tener esa fe. Amén. Que es la que nos va a fortalecer. Aleluya. Para poder Gloria llevar a a Dios. este pueblo ¿a dónde? A la salvación. Amén. Porque es lo que quiere decir esos 40 años los llevó a ¿qué? A la salvación. ¿Y qué sucedió con los que estaban obstinados y los que estaban desobedientes? ¿Los tuvo que correr Moisés? No, Dios se encargó de ellos. Es igual nosotros, tenemos que dejárselo a Dios. Nosotros seguir predicando la palabra. A mí me trajeron a predicar la palabra, a mí no me trajeron a decirles cómo hagan las cosas. Que no, hermano, no ande peleado con la hermana. Quizás un consejo, quizás una palabra de aliento, pero nosotros no estamos aquí para correrlos. Moisés no los echó al abismo, allá al mar tampoco. Esta mitad no la quiero porque está muy rebelde. No, tenemos que pastorear lo que el Señor nos dio. Aleluya, Amén. aleluya. Y tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para lograrlo y llegar a llevarlos hasta donde el Señor quiere que los llevemos, que es a la vida eterna. Amén. Amén. Así es que tenemos que tener cuidado, hermanos. Nosotros tenemos que empezar de abajo para arriba.
Amén. Cristo A veces vive. queremos dejar afuera esas cosas, el gozo, la paciencia, la benignidad. No, yo quiero hacer milagros, yo quiero ungirlos con aceite y que se caigan. Son cosas que no son así. No son así. Tenemos que estar llenos de paz, de gozo, de paciencia. Amén. Aleluya. Cristo Y vive. para aleluya. que Dios entonces haga esas proezas, esas cosas sobrenaturales por medio de nosotros. Amén. Si no tenemos este fruto, no va a suceder. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cómo Dios te va a usar para sanar a alguien si no tienes mansedumbre? O sea, no eres humilde. Dios sabe que si te usa vas a andar diciendo, cuando yo oré por él sanó. O quizás Dios te use para una profecía. Entonces vas a decir, cuando el día que se cumpla la profecía, se los dije, ya ven, sucedió. En lugar de darle la gloria y la honra a Dios, vas a estar, ¿qué? Dándote la gloria tú. ¿Por qué? Porque no estás lleno del Espíritu Santo. Entonces, Dios no te va a usar. Si no estás lleno del Espíritu Santo y del fruto del Espíritu, no te va a usar, porque esto es lo que va a suceder. Amén. Vas a Cristo andarte vive. gloriando. Cristo vive. Aleluya. Entonces, cuando estás lleno del Espíritu de Dios y el fruto, cuando tú intercedes por un hermano que está enfermo, es diferente, porque tienes amor, porque tienes paz. Cuando tú intercedes y oras por un hermano enfermo, tú sientes el dolor que él siente. Amén. Tú sientes lo que él está sintiendo, entonces tu oración es tremenda, es diferente. Tú no te pones a demandarle a Dios en ese momento, te pones a rogarle que le quite ese dolor, porque tú estás sintiendo el dolor. Entonces es totalmente diferente, porque tienes amor, Amén. te hace sentir el dolor de tu hermano. Amén. Aleluya. Entonces tu oración ya no es una demanda, sino un ruego, porque tú también sientes ese dolor, igual que aquel que está enfermo. Esto, mis hermanos, como les digo, es amor. Tenemos que ser pacientes con nuestros hermanos. ¿Cuántas veces Moisés tuvo que usar la paciencia para con el pueblo? Quizás no hubiera tenido esta parte del fruto, si no hubiera tenido esta parte del fruto del Espíritu, los hubiese abandonado, como les dije hace rato, y seguido su camino. ¿Cuántos pastores o líderes han abandonado una congregación por falta de amor, paciencia, mansedumbre, benignidad, bondad y fe y templanza? Yo creo que hay muchos que han abandonado un lugar y han pedido su cambio, han pedido irse a otro lugar. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha puesto rebelde, obstinado. Pero tenemos que recordar que así, de esa manera era el pueblo de Israel, y que un hombre movido por el Espíritu Santo y con el fruto del Espíritu logró lo que Dios le mandó a hacer. Amén. Y Amén. así nosotros lo lograremos, Gloria a su santo porque nombre. lo que el Señor nos ha mandado a hacer, pastorear, predicar, lo lograremos si estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso es importante desde temprano buscar personas y hombres movidos por el Espíritu Santo, no solamente para predicar, sino para servir las mesas, para barrer, para limpiar la iglesia, para hacer cualquier cosa, para cocinar. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Todo esto, hermanos, tiene que ser hecho por medio de hombres y mujeres movidas por el Espíritu Santo y llenos del fruto del Espíritu. Gloria a su santo Amén. nombre. Aleluya. Cuando esos siete hombres fueron escogidos, hay uno que encontramos también algo. De los 7 estaba Esteban. Esteban fue uno de ellos. Esteban también hizo grandes, ¿qué? Grandes prodigios y señales en el pueblo. Fíjense, empezó, ¿qué? Sirviendo, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan a Esteban, ¿verdad? Dice en Hechos 6:8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Que por hacer todas esas cosas, ¿qué le sucedió a Esteban? Fue asesinado. Pero no se echó para atrás, nunca renegó, nunca dijo que no era cierto lo que él predicaba. Todavía se lo dijo en su cara, en ese momento, en ese lugar.
aunque sabía que estaba enfrentando la muerte. De él solamente les voy a hablar de eso, ¿verdad? Que dice que hizo grandes prodigios y señales. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tenía el fruto del Espíritu. Así es que necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y que sean movidos por el Espíritu de Dios, que tengan sabiduría, que no es otra cosa que el fruto del Espíritu Santo. Y que por medio del Espíritu Santo y su fruto seamos movidos para que lleguen a ser grandes prodigios y milagros sobrenaturales, pero se necesita ser movidos por el Espíritu Santo y su fruto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie. Vamos a Gracias, pedirle al Señor. Señor que esta palabra la recordemos. Que no solamente se trata de que hagamos sanidades, de que oremos por el hermano y que el hermano se levante. No, tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo, ser movidos por el Espíritu Santo y tenemos que estar llenos del fruto del Espíritu para lograr estas grandes proezas, lograr estos grandes milagros, para que nosotros seamos usados grandemente por nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Bendito. Señor, por Gracias esta por esta noche linda tarde, maravillosa, Padre Señor. bendito de la gloria.